Bueno, primeramente agradecida con todos los presentes, darle la bienvenida, muy buenas noches. Hoy daremos inicio con estas clases repasos de bioquímica. Agradecer a nuestro disertante, ¿no? Estamos admitiendo a las demás personas, por deleitarnos con esta exposición. Quiero dar la bienvenida a Mauricio Torre y ya puede compartir la pantalla. Buenas noches, Lina. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación y a todos los presentes por asistir a esta clase. Bien, ya puedo compartir, ¿cierto? Sí, adelante. Gracias. Muy bien. Ya. Muy bien, jóvenes. En esta ocasión hablaremos sobre dos temas muy importantes dentro de la parte de bioquímica que corresponden a las proteínas y a los lípidos. Si bien estas dos estructuras o estas dos biomoléculas se las puede abordar desde una forma química exclusivamente, vamos a darle un enfoque médico, un enfoque que les permita comprender a profundidad las características de estos componentes y su presencia en el organismo, al igual que las funciones que pueden desempeñar. ¿Está bien? Muy bien. Comencemos con las proteínas. Las proteínas pueden ser definidas como biomoléculas de gran tamaño. Estas se encuentran constituidas por componentes más pequeños que se conocen como aminoácidos. Tengan en cuenta ese dato que es fundamental. Las proteínas son macromoléculas que tienen estructuras más pequeñas conocidas como aminoácidos. Y estos aminoácidos van a estar unidos entre sí a través de enlaces peptídicos. Y estas uniones se van a dar justamente a nivel del grupo carboxilo y de otro grupo amino. Si pueden ver en la pantalla este esquema de una proteína, van a poder ver el siguiente detalle. Esta proteína figura como un pequeño hilo serpenteante, una cadena serpenteante, en donde cada esfera corresponde a un aminoácido específico. Una proteína es el conjunto de aminoácidos. Y estos aminoácidos se van a unir gracias a los enlaces peptídicos. Y algo muy importante que deben tener en cuenta es que todas las proteínas van a tener una característica muy peculiar. Todas estas cadenas de aminoácidos, todas las cadenas de aminoácidos van a conformar una proteína en particular. Y todas estas proteínas tienen una morfología exclusiva para poder funcionar correctamente. Por ejemplo, la imagen que ustedes ven en la pantalla hace referencia a una activa. Necesita mantener esa integridad, necesita mantener esa estructura. Por lo tanto, precisa de condiciones adecuadas para poder funcionar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues la temperatura corporal o el pH sanguíneo, que son las variables más importantes. Por lo tanto, los componentes estructurales son muy importantes cuando hablamos de proteínas, porque las proteínas, al estar conformadas por partes más pequeñas que son aminoácidos, van a tener una forma particular que la tienen que mantener para poder tener una función específica. Y si hablamos de componentes químicos, vamos a decir que las proteínas están conformadas principalmente por oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Cuáles son las propiedades de los aminoácidos? Pues los aminoácidos se van a caracterizar por presentar dos grupos químicos, un ácido carboxílico y un grupo amina. Y esto es muy importante conocerlo no solo por la teoría, sino también por las funciones y propiedades que van a dar estos dos componentes químicos a las proteínas. Vuelvo a recalcar, una proteína es una macromolécula conformada por aminoácidos. Y en este momento estamos hablando sobre los componentes químicos de los aminoácidos, es decir, de las partes
más pequeñas que integran y que conforman a las proteínas. Todos los aminoácidos, a excepción de la glicina, tienen isómeros, enantiómeros. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes con seguridad en la teoría de bioquímica escucharon el término de sustancia quiral. Y voy a encender mi cámara para que lo puedan ver. ¿Qué es una sustancia quiral? Quiral viene del griego que significa, del griego kiros, que significa mano. Es decir, son sustancias similares a las manos, que se parecen, pero contrapuestas son diferentes. Miren el pulgar. O sea, ambas manos se parecen. Son compuestos quirales. Hay moléculas que sus estructuras se parecen, pero una vez expuestas en un mismo plano, son completamente diferentes. Miren, parecen iguales, pero cuando los sometemos en un mismo plano y están sobrepuestas, son completamente diferentes. Y esto lo podemos ejemplificar con la imagen que tienen en la parte inferior de la diapositiva. Acá tenemos un aminoácido, a la alanina. Tenemos a la L-alanina y a la D-alanina. Como pueden ver, son estructuras moleculares completamente idénticas, muy similares, con la diferencia de que el hidrógeno en una de ellas va a estar en el lado derecho y en el otro se va a encontrar el hidrógeno en el lado izquierdo. A esto se denomina sustancias isómeras tenantiómeras. Son idénticas, sin embargo, se van a caracterizar por tener estructuras invertidas. Sin embargo, a pesar de esas inversiones estructurales, nosotros vamos a ver de que estas proteínas, o estos aminoácidos, mejor dicho, van a conservar las mismas funciones. No va a variar en absoluto. Con la diferencia de que sus estructuras son opuestas, son iguales pero contrapuestas y van a emitir luces diferentes cuando estén sometidas en un espectro cromógrafo. Eso en términos químicos. Bien, todos los aminoácidos van a tener su isómero enantiómero, es decir, van a tener un aminoácido que se parece a él, pero que tiene un aspecto inverso. Todos los aminoácidos, a excepción de la glicina. Por otro lado, vamos a ver que existen dos tipos de uniones en lo que concierne a los aminoácidos. Vamos a encontrar a las uniones en base a disulfuros y a los enlaces covalentes. Por otro lado, vamos a ver de que estos aminoácidos se van a caracterizar por tener funciones ácidas y funciones alcalinas en términos de equilibrio ácido-base con respecto al siguiente punto. Quiero que vean lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, los aminoácidos están conformados por dos compuestos, por dos grupos que ya los hemos mencionado, el grupo hidroxilo y el grupo amino. El grupo hidroxilo va a actuar como un ácido y el grupo amino va a actuar como una sustancia alcalina. ¿Esto qué quiere decir? De que el grupo hidroxilo, al actuar como ácido, se va a caracterizar por liberar hidrogeniones. Y el grupo amino, que se comporta como base, va a tener la capacidad de adoptar y acoplar estos hidrogeniones. Por lo tanto, el hecho de que tiene dos estructuras que simultáneamente son contrapuestas, es decir, tiene componentes ácidos y alcalinos al mismo tiempo. Esto convierte a los aminoácidos en iones dipolares o iones anfóteros, es decir, son sustancias que tienen cargas positivas y cargas negativas simultáneamente. Pero esto nos lleva a plantearnos otra hipótesis, pues el hecho de que en un aminoácido existe un compuesto ácido y un compuesto alcalino nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será que este equilibrio se mantiene constante? Pues eso va a determinarse en función del pH del ambiente en donde se encuentre este aminoácido. Pero de todas formas, molecularmente tiene esa peculiaridad, que tiene compuestos alcalinos y ácidos. Muy bien, ahora hablaremos sobre la clasificación nutricional de los aminoácidos. Existen múltiples clasificaciones.
Sin embargo, a la que yo doy mayor énfasis por el ámbito pragmático que conlleva, es la clasificación nutricional. A esos aminoácidos que nuestro cuerpo no los puede sintetizar y que necesariamente los tiene que consumir por medio de la dieta, vamos a denominar aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que necesariamente los tenemos que consumir por medio de la dieta. Sin embargo, los aminoácidos que son sintetizados por el mismo organismo se van a denominar ácidos no esenciales. Bien, y estos necesitan aprenderlo porque son importantes en el momento de la valoración nutricional de su paciente. Y no solo eso, el déficit de alguno de estos componentes puede llevar a su paciente a trastornos a trastornos metabólicos o trastornos médicos completamente complicados. Y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Para que ustedes lo puedan memorizar con mayor facilidad, se utiliza una memotecnia que se conoce como Valtrimet le hizo feliz a tu tía. Val significa valina, tri significa triptófano, met significa metionina. Valtrimet le, leucina, isoleucina, fe de felina, donde está fenilalanina, lisina, A de arginina y finalmente histidina. Valtrimet le hizo feliz a tu tía. Tía de treonina y finalmente la histidina. Bien, pueden utilizar esa memotecnia para poder asimilar con mayor rapidez el nombre de estos aminoácidos. Y es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, entre los que se encuentran dentro de la categoría de aminoácidos esenciales, podemos encontrar al triptófano. El triptófano es un aminoácido muy importante para la síntesis de serotonina. Y la serotonina puede actuar de dos formas. Es una hormona y es un neurotransmisor. Como hormona se va a localizar principalmente en el tracto gastrointestinal. Y va a tener una predominancia en lo que es el plexo de Auerbach para regular la motilidad gastrointestinal. Pero como neurotransmisor a la serotonina, la vamos a tener en toda la vía serotoninérgica y psiquiátrica que se conoce como depresión. La depresión es la disminución de la serotonina y por lo tanto la serotonina es sintetizada por un precursor muy importante que es el triptófano. Por lo tanto, uno de los componentes que debemos priorizar en la alimentación de un paciente con depresión es evidentemente el aporte de triptófano en su dieta para poder aportar mayor cantidad de precursores para la síntesis de serotonina. ¿Y en dónde encontramos al triptófano? Uno de los componentes más conocidos es el chocolate, que tiene altas concentraciones de triptófano, como también el frijol. Entre otros componentes, entre los aminoácidos más importantes que también podemos mencionar en toda esta categoría, es la arginina. La arginina va a actuar como un precursor para la síntesis de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es muy importante para mantener la vasodilatación vascular. El antagonista del óxido nítrico va a ser la endotelina. Y ustedes saben que la endotelina es liberada por el endotelio cuando se encuentra agredido. Y uno de los componentes que mantiene esa vasodilatación es el óxido nítrico sintetizado por la arginina. Y es muy importante conocerlo porque van a ver cuando entren a farmacología que hay algunos medicamentos como la nitroglicerina que se utilizan para el infarto agudo de miocardio.
Entonces, ¿qué hace este medicamento? Pues induce a las células endoteliales para la producción de óxido nítrico usando la arginina de por medio, ¿ya? Y así, si nos detenemos con cada aminoácido, vamos a ver de que tienen múltiples funciones en lo que concierne a la salud. Pero utilizamos el ejemplo del triptófano y de la arginina para que observen esa relevancia. Y dentro de los aminoácidos no esenciales, vamos a encontrar aquellos aminoácidos que pueden ser sintetizados por el organismo. Entre ellos tenemos al ácido aspartico, al ácido glutámico, a la alanina, a la cisteína, a la glicina, glutamina, prolina, serina, tirosina, entre otros. Y acá ustedes ya deben conocer algunos. La tirosina, por ejemplo, es uno de los precursores de las catecolaminas. Y estas catecolaminas son, entre estas las podemos encontrar a la dopamina, a la adrenalina, a la noradrenalina, que derivan de la tirosina. Pero también tenemos a otros dos componentes muy importantes, sobre todo en el consumo de productos estéticos, que es el colágeno. Ustedes saben que el colágeno es uno de los productos que se comercializa de forma asidua y de forma bastante intensa en nuestro medio. Todo con la finalidad de garantizar un rejuvenecimiento de la piel. Pero les tengo una mala noticia para los que consumen colágeno. El colágeno no se lo consume con la dieta, no se lo consume de forma externa. El colágeno, ¿quién lo sintetiza? Por histología sabemos que lo sintetiza el fibroblasto. El fibroblasto es la principal célula en sintetizar el colágeno. El colágeno que nosotros consumimos, ese colágeno, entre comillas, médico, no tiene la capacidad de poder reemplazar al colágeno perdido en el tejido conjuntivo. Y el colágeno se sintetiza en función a dos aminoácidos, a la prolina y a la lisina. Perdón. La prolina y la lisina. La prolina y la lisina se unen y se acoplan gracias a la participación de un cofactor que es la vitamina C. Y esta fusión va a generar al colágeno. El colágeno se produce gracias a la lisina y a la prolina catalizadas por la vitamina C para su producción. Ahora observen, el colágeno entonces va a tener como precursores dos aminoácidos, uno esencial y uno no esencial. Para determinar una correcta síntesis del colágeno, vamos a precisar tener un buen aporte de lisina en nuestra dieta y un buen aporte endógeno de prolina más el consumo de vitamina C. Con todos estos componentes mencionados a manera de ejemplos, podemos recalcar que la comprensión de estos aminoácidos son muy importantes para entender la síntesis de otras estructuras que interfieren en nuestra salud. Bien. Ahora, dentro del libro de de química biológica de Blanco, se observa la siguiente clasificación. Se dice que las proteínas pueden ser clasificadas también en función de la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Es un procedimiento en el cual se introduce plasma dentro de un líquido y posteriormente a ese líquido se le aplica una carga eléctrica. ¿Me entienden? Es como si en un envase es como si un envase sería llenado de plasma y posteriormente le aplican carga eléctrica al líquido de ese envase. Con la aplicación de esa carga eléctrica, las proteínas se van a separar y se van a agrupar en función de su carga eléctrica y en función de sus estructuras. Así que a través de este procedimiento laboratorial que es la electroforesis, se pudo clasificar a las proteínas en dos grupos. Uno de ellos es el grupo de la albúmina y el segundo grupo es el de las globulinas. Y bueno, la albúmina ocupa aproximadamente el 45% de las proteínas totales del plasma. Y ustedes saben que tiene una función muy importante en mantener la presión coloidosmótica.
es decir, mantiene el líquido intravascular dentro de los vasos, evita de que éste salga y produzca edema. También participa como uno de los principales mediadores o transportadores de hormonas, de desechos metabólicos, como por ejemplo la bilirrubina indirecta o como las hormonas tiroideas o algunas hormonas esteroideas como ejemplo, ¿no? Es muy importante, actúa como una proteína transportadora, mantiene la presión coloidosmótica, por lo tanto es imprescindible y por eso ocupa un 45% del total de proteínas. Y dentro de la clasificación de las globulinas, en función a la electroforesis, vamos a ver de que estas se agrupan en 4 unidades. Se va a subdividir en grupos alfa 1, alfa 2, grupo beta y grupo gamma. Dentro del grupo alfa 1 podemos encontrar a la alfa 1 antitripsina y al ácido alfa 1 glicoproteína. La alfa 1 antitripsina es muy importante porque a nivel sérico inhibe la activación de las proteasas séricas. En otras palabras, inhibe a las enzimas destructivas que se encuentran en el plasma. Nos ayuda a mantener esa homeostasis dentro del plasma. Dentro del grupo alfa 2 podemos encontrar a la alfa 2 macroglobulina, podemos encontrar a la ceruloplasmina, que se encarga de transportar cobre, a la aptoglobina, que se encarga de transportar hemoglobina libre, y a las lipoproteínas. Entre estas a las alfa-lipoproteínas, ¿no? Estas cumplen un papel muy importante en el transporte de lípidos dentro del plasma, que lo vamos a ver más adelante. Y dentro la clasificación del grupo beta, podemos encontrar a la hemopexina, que transporta el grupo hemo libre en el plasma, a la transferrina, que se encarga de transportar el hierro, son proteínas que transportan esta sustancia. Podemos encontrar al plasminógeno y a la proteína C3, que se encuentra dentro de los factores de complemento. Y finalmente a las beta-lipoproteínas, que cumplen las mismas funciones que las lipoproteínas alfa. Y finalmente vamos a encontrar a la subunidad gamma, que está conformada con el fibrinógeno, que va a participar en los procesos de coagulación, a la proteína C reactiva, que es un biomarcador muy utilizado para la detección de problemas inflamatorios, y dentro de este grupo se van a encontrar a las inmunoglobulinas, por eso también se conocen como grupos gamma inmunoglobulinas. Entre estas encontramos a la inmunoglobulina G, a la inmunoglobulina M, A, E, etcétera, que como ustedes ya saben, cumplen funciones inmunitarias. Bien, y hay otro término que se encuentra dentro de las proteínas que son los péptidos. Los péptidos son componentes de aminoácidos, pero mucho más pequeños en términos de masa. Son proteínas pequeñitas, entre comillas. Sin embargo, vamos a matizar algunos conceptos. Pues los péptidos se van a caracterizar por ser polímeros. ¿Y qué es un polímero? ¿Qué es la polimerización? Es un término que seguro ya lo leyeron en histología. La polimerización es la agrupación de aminoácidos que forma una cadena. A esto se conoce como polimerización. La polimerización es la agrupación de aminoácidos que con el tiempo forman una cadena. ¿Y qué es un polímero? Es la agrupación de aminoácidos que forma una cadena. Y la polimerización es el proceso de formación de esa cadena. Estos péptidos se caracterizan por estar conformados con más de 10 aminoácidos. Sin embargo, este es el principal detalle que los diferencia de las proteínas. Tienen una masa molecular menor a 6.000 Daltons. ¿Ok? Tiene una masa menor a 6.000 Daltons. Ojo con esos detalles. Y al ser polímeros conformados por aminoácidos, van a estar unidos por enlaces peptídicos, que son, en otras palabras, enlaces covalentes. Muy bien. Ahora hablaremos sobre las estructuras proteicas. Pues ustedes
seguro leyeron en su libro o en las diapositivas de la doctora el siguiente detalle. Las proteínas se caracterizan por estar estructuradas y organizadas en 4 niveles. Un nivel primario, un nivel secundario, un nivel terciario y en algunos casos nivel cuaternario. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la disposición espacial de los aminoácidos. Como ya les comenté en un principio, los aminoácidos se unen y forman proteínas. Y estas proteínas tienen que tener una forma específica. Sus cadenas tienen que tener morfologías demasiado específicas y demasiado diferenciadas para poder tener funciones correctas. Si es que una proteína se deforma, si es que uno de sus extremos se vuelve curvo en vez de recto, ya pierde función, ya pierde utilidad y por lo tanto va a empezar a ser disfuncional y va a interferir en los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, alterando la fisiología. Por eso es muy importante entender que las estructuras de las proteínas precisan ser constantes en términos de número y en términos de forma. Hablaremos de la estructura primaria. La estructura primaria se refiere a la secuencialidad que existen en los aminoácidos. Cuando los aminoácidos se unen, entre comillas, se polimerizan, van a formar estructuras rectilíneas, constantes y secuenciales. Y esta secuencialidad de aminoácidos, es decir, por ejemplo, un aminoácido que sea la lisina, prolina, interleucina, histidina, pues esos aminoácidos tienen que estar acoplados en orden, tienen que estar polimerizados en orden. Y ese orden va a ser establecido en los ribosomas. Cuando los ribosomas tienen la orden de la transcripción, tienen la orden de la traducción, van a sintetizar esta secuencia de aminoácidos. Entonces decimos que la estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos que tiene un polímero y que está determinado por la síntesis de los ribosomas. Ahora bien, este polímero de aminoácidos se va a caracterizar por tener un patrón repetitivo. Es decir, supongamos que acá tenemos una estructura primaria. Bien, esta es una estructura primaria. Estructura primaria. Cuando esta estructura primaria se repite, pero con una Este es el ejemplo. Miren, acá tenemos una estructura primaria, otra primaria, otra primaria, otra primaria, otra primaria, otra primaria. Cuando estas estructuras primarias se acoplan entre sí y tienen esa repetición, van a formar estructuras secundarias. Las estructuras secundarias se refieren a la disposición de las estructuras primarias, pero de manera repetitiva, formando un patrón constante. Como pueden ver, acá tenemos un patrón lineal con pequeños triángulos, si vale el término. Miren, estas estructuras primarias se unen de forma repetitiva porque son las mismas estructuras primarias, pero al unirse forman un patrón repetitivo que puede ser en forma de hélice o puede ser en forma de hoja plisada. A eso se refiere cuando comentamos de estructuras secundarias. Son estructuras primarias que se caracterizan por ser repetitivas y secuenciales. Y finalmente vamos a hablar de las estructuras primarias, de las estructuras terciarias. Las estructuras terciarias hacen referencia a la disposición de las estructuras secundarias, pero sometidas a condiciones externas, como lo pueden observar en esta imagen. Y finalmente vamos a tener a las estructuras cuaternarias, que no son constantes, que se las puede encontrar en algunas proteínas y no en otras. Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza de esta clasificación?
Pues es la siguiente. Como pueden observar, las proteínas se organizan en 4 niveles, desde los aminoácidos hasta las estructuras terciarias o cuaternarias más complejas. Por lo tanto, en cada estructura, en su estructura primaria, en su estructura secundaria y en su estructura terciaria, etcétera, van a tener una forma específica a cada nivel. Y esa forma que va a estar diseñada por sus estructuras más pequeñitas, que son los aminoácidos, tienen que ser constantes. Y vuelvo a recalcar ese concepto. Tienen que ser constantes. Esta forma, por más de que sea un poco así, forma correcta y va a generar alteraciones en la fisiología. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza de todo lo que hemos hablado de estructuras proteicas? Pues de que las proteínas tienen una organización espacial en distintos niveles, primario, secundario, terciario y cuaternario. Y que esa organización, esa disposición espacial de los aminoácidos en todos los niveles, determina la función específica de cada proteína. De las proteínas es su participación en forma de enzimas. Las proteínas agrupadas pueden funcionar como enzimas. ¿Y qué es una enzima? Una enzima es una estructura proteica que actúa como catalizadora. Y acá vamos a matizar este concepto, la catalización. ¿Qué es la catalización? Cuando hablamos de catalización, nos referimos a la capacidad que tiene una sustancia de acelerar un proceso químico. Vuelvo a repetir, ¿qué es la catalización? Es la capacidad de un compuesto químico de acelerar una reacción. Bien. Y como ustedes saben, en el organismo existen diversas proteínas, diversas enzimas que cumplen funciones variadas, variopintas, como por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 para tener un mayor efecto. La anhidrasa carbónica permite la disociación del ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Pues todas estas enzimas tienen un componente proteico. ¿Y cuál es su función? Catalizar reacciones químicas, es decir, acelerar reacciones químicas. Pero aquí viene un detalle muy importante. Estas enzimas van a tener la capacidad de poder funcionar correctamente bajo condiciones adecuadas en términos de pH y temperatura. ¿Por qué? Porque les comento lo siguiente. Ustedes saben que el pH del cuerpo oscila entre los 7,35 a 7,45 y que la temperatura del cuerpo no sobrepasa los 37,5 grados, ¿cierto? Nosotros sabemos muy bien estos componentes. Pero cuando existe algún proceso patológico que altera el pH, convirtiéndolo ácido o alcalino, esos cambios radicales en el pH de la sangre van a modificar las estructuras proteicas. Y cuando modifican las formas de las proteínas, indirectamente alteran sus funciones, tanto si es que existe una alteración en el pH como en la temperatura. Cuando un paciente se encuentra en un proceso febril o de hipertermia, la temperatura en el cuerpo va a incrementar. Por lo tanto, las proteínas en el organismo no van a tener la capacidad de poder funcionar correctamente. ¿Y de qué estaban hechas las enzimas? De proteínas. Y si sus proteínas se deforman por los cambios en el pH o en la temperatura, automáticamente las enzimas van a dejar de funcionar correctamente. Y a esos cambios en la estructura proteica que se genera a consecuencia de
de esos cambios radicales de temperatura y de pH se conoce como desnaturalización. La desnaturalización es la modificación que existe en las estructuras primarias, secundarias y terciarias a consecuencia de modificaciones en el pH o en la temperatura. Cuando las proteínas son sometidas a condiciones físicas especiales, pueden alterar sus estructuras. Se desorganizan estructuralmente, perdiendo propiedades y funciones. La desnaturalización implica la ruptura de las uniones y de las fuerzas que mantienen dichas estructuras, sobre todo a nivel secundario, terciario y cuaternario. Generalmente la primaria se mantiene. ¿Y por qué se mantiene la primaria? Porque ustedes saben que las estructuras primarias están conformadas por la secuencialidad de aminoácidos determinadas por la síntesis en los ribosomas. Eso no cambia. Sin embargo, ustedes saben que a partir de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, depende más la forma que la secuencialidad de aminoácidos. Y cuando existen esos cambios radicales de temperatura y de pH, esta proteína normal se va a deformar y se va a desplegar y se va a convertir en una proteína desnaturalizada, toda deforme, toda asimétrica y por lo tanto no va a poder cumplir su función como enzima o como proteína estructural. ¿Y cuáles son las causas de esa desnaturalización? Es decir, ¿cuáles son las causas de esa modificación de las estructuras proteicas? El calor, las radiaciones, que pueden ser secundarias a una exposición constante a rayos X o a la radiación solar, los congelamientos repetidos, las grandes presiones atmosféricas, ácidos o álcalis concentrados, solventes orgánicos o soluciones altas en urea. Muy bien, esas serían las principales características de las proteínas. Hablamos sobre su clasificación en aminoácidos esenciales y no esenciales, hablamos sobre sus estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. También hablamos sobre los componentes químicos más importantes. Con eso terminaríamos la parte de proteínas y en este momento estaríamos ingresando a la parte de lípidos. Muy bien, ¿qué podemos comentar acerca de los lípidos? Los lípidos se van a caracterizar por ser biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono e hidrógeno, pero también estas pueden contener oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Cuál es la característica más universal de los lípidos? Algo que es conocido por todos. Pues nosotros sabemos que los lípidos son insolubles en agua. Un claro ejemplo es el intento de mezclar agua con aceite. Por más de que lo agitemos, va a llegar un momento en donde el agua se va a separar del aceite. Por eso se dicen que los lípidos son insolubles en agua. Sin embargo, sí van a tener la capacidad de ser solubles en solventes líquidos orgánicos. ¿Y el agua es orgánica? No, señores, no es orgánica porque no tiene carbono. En cambio, dentro de los líquidos orgánicos podemos encontrar, como por ejemplo, a los derivados del petróleo. Estos son compuestos orgánicos y en los derivados de petróleo los lípidos pueden disolverse de manera sencilla, sin ningún tipo de impedimento. Por ese motivo se dice que en los líquidos orgánicos los lípidos van a ser más propensos a disolverse sin ningún tipo de problema. Ahora bien, aquí viene lo más importante porque en esta descripción vamos a encontrar 4 fundamentos que son constantes en toda la literatura bioquímica. Vamos a ver que los lípidos se caracterizan por tener 4 funciones fundamentales. Y esto lo van a observar en todos los libros de bioquímica. Tiene 4 funciones importantes. Una de ellas es la función de reserva energética. Ustedes saben que los lípidos se caracterizan por almacenar grandes cantidades de energía por las kilocalorías que estos representan y porque su participación en el ciclo de Krebs dará lugar a mayor cantidad de moléculas de
de ATP. Y los lípidos van a participar, o mejor dicho, se van a encontrar en forma de tejido adiposo para poder almacenar esa energía. En otras palabras, el tejido adiposo es simplemente un reservorio de energía. También vamos a ver que la segunda función de los lípidos es la de mantener las estructuras corporales de manera constante. En otras palabras, los lípidos van a tener funciones estructurales porque no solamente se caracterizan por encontrarse en las paredes celulares en forma de fosfolípidos, sino que también van a formar ese tejido adiposo que hemos mencionado y que va a contribuir a mantener y a proteger al resto del cuerpo, formando parte fundamental de la hipodermis o del tejido adiposo, que en anatomía hay un segmento de la piel que se conoce como tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Pues este tejido celular subcutáneo, o también conocido como hipodermis, está conformada por lípidos, por tejido adiposo. Por lo tanto, va a tener esa función estructural de proteger parte de la piel a este nivel, o parte del tegumento a este nivel. Por otra parte, vamos a ver que a nivel celular, los lípidos forman parte de los fosfolípidos que a su vez integran las membranas celulares y que a su vez las protegen. Por lo tanto, forman esa parte fundamental. Sin contar a la fascia de Gerota, que es un cúmulo adiposo que mantiene a los riñones en su lugar, o entre otras funciones como las del panículo adiposo en la palma de las manos, en las plantas de los pies, pues tiene esa función de rellenar algunos vacíos intracorporales para mantener esa amortiguación y esa protección. Entre la tercera función de los lípidos, vamos a encontrar a sus funciones biocatalizadoras. Y esto es muy importante que lo sepan, porque los lípidos van a participar en el metabolismo de las vitaminas. Pues nosotros vamos a ver que existen vitaminas liposolubles. Entre ellas encontramos a la vitamina A, a la vitamina D, a la vitamina E y a la vitamina K. Estas vitaminas liposolubles van a tener funciones biocatalizadoras en nuestro organismo. Y, por ejemplo, la vitamina D, ustedes saben que se sintetiza en la piel. La piel, específicamente los queratinocitos, van a utilizar la radiación ultravioleta para transformar al 7-hidrocolesterol en calciferol, que es la vitamina D3. Y esta vitamina D3 va a pasar por una serie de transformaciones hasta convertirse en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3 activa. ¿Y cuál es la función de la vitamina D3? Pues va a tener una participación muy importante en el metabolismo del calcio. Va a aumentar las concentraciones séricas de calcio en el plasma. La vitamina K también va a ser muy importante, porque la vitamina K, les comento, es principalmente sintetizada por la microbiota intestinal. Las bacterias que se encuentran en sus intestinos producen vitamina K, que es absorbida por los intestinos y una vez que llega a la sangre y llega al hígado, permite la síntesis de factores de coagulación, como ser el factor de coagulación 10, el factor de coagulación 9, el factor de coagulación 7 y el factor de coagulación 2. Estos factores de coagulación son dependientes de la vitamina K. Y así podemos seguir mencionando un montón de funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A forma parte indiscutible en la formación de los pigmentos retinianos en forma de rodopsina a nivel de la retina. La vitamina A se almacena en las células hito del hígado en forma de retinol. Y este retinol se va a desplazar hacia la retina
para dar pigmentación a los bastones de la retina para que tengan un correcto funcionamiento en la percepción visual. Y así, como pueden ver, estas vitaminas que hemos mencionado son liposolubles, lipídico que participa de manera muy importante y muy indispensable en la coagulación, en la pigmentación de la retina y en el metabolismo del calcio. Por otra parte, vamos a ver que dentro de las funciones biocatalizadoras de los lípidos encontramos a las hormonas. Y entre las hormonas lipídicas podemos encontrar al cortisol, que es la hormona del estrés, que regula el metabolismo basal de nuestro organismo cuando nos encontramos en situaciones límite o en situaciones de amenaza. Tenemos a los estrógenos, a los esteroides, perdón, a los andrógenos que participan como hormonas sexuales y que intervienen en esa homeostasis en lo que concierne a la parte endocrina del sexo masculino y del sexo femenino. Dentro de otras hormonas sexuales podemos encontrar, por ejemplo, a la dihidroepiandrosterona, androstendiona, que son muy importantes, sobre todo en periodos de la pubertad, porque inducen a la maduración de los órganos sexuales secundarios, como la maduración de los órganos sexuales externos, la aparición de vello púbico, etc. Y también podemos encontrar a la prostaglandina, que tiene funciones muy importantes, sobre todo en los procesos de inflamación. Y finalmente, vamos a ver de que una de las funciones más comunes que tienen los lípidos es su función transportadora, sobre todo cuando hablamos de sales biliares. Vamos a ver que la bilis, que las sales biliares, para ser precisos, son muy importantes porque una vez que se liberan hacia el duodeno, van a favorecer la absorción de lípidos de nuestra dieta. Y para poder completar esta imagen general que tenemos de los lípidos, vamos a hablar de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas hidrocarbonadas compuestas por dos átomos de carbono. Y también van a tener un grupo carboxilo en su extremo, que puede ser saturado o insaturado. Este es el concepto más general y más de lípidos es conocer los tipos que se encuentran dentro de cada grupo. Este tema sobre todo se caracteriza por memorizarlo, porque es una clasificación amplia y lo que más se pregunta y lo que más se debe conocer de los lípidos es su clasificación. Sin embargo, en esta ocasión vamos a mencionar sobre los componentes más importantes dentro de su clasificación y algunas funciones que ustedes necesitan saber. Bien, dentro de la clasificación de los lípidos saponificables vamos a tener a los acilglicéridos, a las ceras, a los fosfolípidos y a los esfingolípidos. Dentro de los acilglicéridos nosotros vamos a ver que estos están conformadas por un grupo están conformadas por glicerina esterificada unidas a 3 ácidos grasos. Y su función más importante va a ser la de reserva energética y también van a actuar o van a participar en procesos de aislamiento, sobre todo a nivel de las vainas de mielina. Las ceras son ésteres de un ácido graso unido a un alcohol. Ambos se van a caracterizar por ser de cadena larga. Estas ceras nosotros las vamos a encontrar principalmente en la piel, porque tienen esa función de protección y revestimiento. El lugar más habitual en el cual nosotros podemos encontrar esta secreción cerosa es el conducto auditivo externo. Pues las glándulas a este nivel van a secretar esa sustancia cerosa para proteger la cavidad auditiva de partículas que puedan introducirse al mismo espacio y puedan generar algún tipo de lesión.
Y finalmente, vamos a hablar de los fosfolípidos y de los esfingolípidos. Los fosfolípidos tienen una subclasificación demasiado amplia. Sin embargo, vamos a ver que estos fosfolípidos se encuentran predominantemente en las paredes celulares. Están conformadas por una glicerina esterificada con un grupo fosfato unido a su vez a un aminoalcohol o polialcohol. Esto en lo que se refiere a la descripción química. Y los esfingolípidos se caracterizan por ser ceraminas o ceramidas unidas a un grupo polar. Tienen la función de integrar las membranas biológicas, principalmente del sistema nervioso. Pero a grandes rasgos, lo que necesitan saber es que los lípidos saponificables son los aglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y dentro de la otra clasificación, que son los lípidos no saponificables, encontramos a los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandinas, que las vamos a ver posteriormente. Dentro de algunos lípidos complejos que hemos mencionado, encontramos a los fosfolípidos. Y dentro de estos fosfolípidos vamos a encontrar a una subdivisión. Podemos encontrar a los ácidos fosfatídicos, podemos encontrar a las cardiolipinas, a los plasmalógenos y a los esfingofosfolípidos. Todas estas estructuras que ustedes observan acá tienen algo en común. Todas estas se encuentran en la membrana celular. Todas estas forman parte de la pared celular de todos los tejidos y tienen esa función estructural. Lo que sí podríamos destacar de esta subdivisión son las cardiolipinas. Las cardiolipinas van a ser proteínas que se van a encontrar exclusivamente en la pared mitocondrial, es decir, se localizan en las mitocondrias. Y el resto de los componentes los podemos encontrar de manera indistinta en varias paredes celulares. Dentro de los glicolípidos encontramos a los cerebrósidos y a los gangliósidos, perdón. Y como su nombre de ambas estructuras lo menciona, las vamos a encontrar principalmente en el tejido nervioso, exclusivamente en las vainas de mielina. Entre esas encontramos a los kilomicrones, a la LDL o lipoproteínas de baja densidad, a la HDL o lipoproteínas de alta densidad y a la VLDL, que es conocida como lipoproteínas de muy baja densidad. Bien. Hablemos un poco sobre el metabolismo de los lípidos. Ustedes saben que nosotros consumimos lípidos a través de la dieta, en forma de ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden esterificarse para convertirse en triglicéridos y almacenarse de esa forma en el tejido adiposo. Pero cuando nosotros precisemos de utilizar esa energía almacenada en forma de triglicéridos, va a ocurrir un proceso que se conoce como lipólisis, en donde los triglicéridos nuevamente van a salir del tejido adiposo a la circulación en forma de ácidos grasos. Y muy bien, estos ácidos grasos, a través de una beta-oxidación, van a transformarse en acetil-CoA o coenzima A, o también conocido como acetilcoenzima A. Y esta acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs para poder producir más adelante moléculas de ATP, que son equivalentes a monedas de intercambio energético. En otras palabras, proporcionan de energía a la célula para que siga con su función. Pero cabe mencionar que al acetil-CoA no solamente van a llegar los ácidos grasos, sino también van a llegar los aminoácidos y los hidratos de carbono. También hay que tener en cuenta que del acetil-CoA se puede sintetizar colesterol para poder producir hormonas esteroideas. Pero también estos ácidos grasos pueden llegar a convertirse en cuerpos cetónicos
como el hidroxibutirato, el acetato, a través de la cetogénesis. Estos componentes los podemos mencionar a grandes rasgos como parte del metabolismo lipídico. Y aquí podemos hablar sobre la función de las lipoproteínas que hemos visto anteriormente. Dijimos que una lipoproteína era un lípido unido a una proteína. ¿Y cuál era la función de las lipoproteínas? Era la función de transportar lípidos por el torrente sanguíneo. Eso lo vamos a ver a continuación. La función de las lipoproteínas va a tener dos vías, una vía exógena y una vía endógena. Pues les comento lo siguiente. Los aminoácidos y los carbohidratos que nosotros consumimos con la dieta, una vez que son absorbidos por el enterocito, llegan directamente a la sangre. Eso no pasa con los lípidos. Los lípidos no llegan directamente a la sangre, sino más bien, una vez que son absorbidos, no van a la sangre, sino van directamente hacia el tejido linfático. Así es, jóvenes. Los lípidos que ustedes consumen en su dieta son transportados primero por el tejido linfático. Pero para poder pasar por los vasos linfáticos, los lípidos necesitan unirse a unas proteínas que se conocen como kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas, son una de las lipoproteínas más grandes que se encargan de transportar los lípidos ingeridos con la dieta hacia los capilares. Pero estos kilomicrones van a pasar por las vías linfáticas, ¿ya? Ese es un detalle que deben tener en cuenta, por las vías linfáticas. Los kilomicrones captan los lípidos de la dieta, lo transportan por las vías linfáticas y lo llevan hacia los capilares. Y esos kilomicrones remanentes se van a desplazar hacia el hígado. Esa es la vía exógena del transporte de lípidos. Ahora, dentro de la vía endógena, vamos a encontrar a otros tres protagonistas: a la LDL, a la HDL y a la VLDL. La VLDL es una lipoproteína de baja densidad que transporta los lípidos que se encuentran en el hígado hacia los tejidos periféricos, principalmente hacia el músculo y hacia el tejido adiposo. Sin embargo, vamos a encontrar a la participación de estos dos componentes. Vamos a hablar de la LDL y de la HDL. La HDL es la lipoproteína que transporta lípidos desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Transporta lípidos desde el cuerpo hacia el hígado. En cambio, la LDL va a tener una función contraria. La LDL transporta lípidos desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Por ese motivo se conoce a la LDL como la lipoproteína mala. ¿Por qué? Porque la LDL, en vez de llevar lípidos hacia el hígado para que los metabolice, los traslada hacia las células. Y eso no tiene nada de malo, porque las células también necesitan de ácidos grasos para poder cumplir algunos requerimientos metabólicos. El problema de la LDL ocurre cuando la LDL se oxida. Cuando la LDL se oxida, va a ser disfuncional y en vez de transportar lípidos hacia las células de la periferia, van a empezar a acumular lípidos en el espacio subendotelial de las arterias, produciendo ateromas. Y estos ateromas con el tiempo pueden producir cuadros de isquemia, de hipoxia, que pueden derivar en un infarto agudo de miocardio o en un accidente cerebrovascular. Ahí radica la importancia clínica del transporte de estos componentes. Y para que ustedes puedan observar cómo funcionan estas lipoproteínas, se le puede solicitar al paciente un perfil lipídico. Muy bien. ¿Recuerdan que hablamos de las prostaglandinas? Pues las prostaglandinas también son componentes dentro de la clasificación de los lípidos muy importantes en lo que concierne a los mecanismos de inflamación. Pues en esta ocasión vamos a hablar de la cascada de la inflamación. La cascada de la inflamación es un proceso secuencial
de cambios químicos que producen sustancias que inducen a la inflamación. ¿Y qué podemos encontrar a este nivel? Pues la cascada de la inflamación ocurre de la siguiente forma. Acá tenemos una célula normal que cumple su función específica sin ningún tipo de alteración. Cuando esta célula se ve lesionada por algún factor externo, ¿qué va a pasar? Pues su pared celular se va a romper. Toda célula que sufre una agresión va a tener una lesión. Y cuando su pared celular se rompe, va a liberar un compuesto químico que se conoce como fosfolipasa, la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es un componente que se va a liberar de la pared celular lesionada, de la pared celular dañada. Por lo tanto, vamos a ver que la fosfolipasa solo va a aparecer cuando la pared de una célula se encuentre dañada. ¿Y qué va a hacer esta fosfolipasa 2? Va a transformar al resto de los fosfolípidos de su pared celular y los va a convertir en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es muy importante porque de él va a derivar la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Y de la ciclooxigenasa se va a producir tromboxano, se va a producir prostaciclina y prostaglandinas. Y estas prostaglandinas son muy importantes porque cumplen diversas funciones. Una de ellas es la participación a nivel vascular. Va a inducir una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Y esto se traduce en edema local cuando se habla de un proceso inflamatorio. Pero no solo eso, existen otros tipos de prostaglandinas que van a participar a nivel del útero. Pues se dice que el líquido seminal tiene secreciones prostáticas ricas en prostaglandinas. Incluso el término prostaglandina deriva de la palabra próstata, porque el primer lugar en donde encontraron prostaglandinas era en la secreción prostática. Y se vio que estas prostaglandinas, que son sintetizadas en la próstata, inducen la contracción del músculo liso. Pero también se ha visto que las prostaglandinas son otras sustancias que disminuyen la secreción de ácido clorhídrico y aumentan la secreción de moco a nivel del estómago para prevenir las gastritis. Entonces vemos que las prostaglandinas son indispensables en múltiples funciones que van más allá de la inflamación y que derivan del ácido araquidónico y que forman parte de la clasificación de los lípidos. Bien, y para terminar vamos a hablar sobre la función que tienen los lípidos en la formación de la bilis. Ustedes saben que la bilis se almacena en la vesícula biliar y esta a su vez es producida en los hepatocitos. Y va a estar conformada por múltiples componentes. Entre los solutos primarios podemos encontrar electrolitos como el sodio, el potasio y el cloruro. Dentro de los solutos secundarios vamos a encontrar algunos monosacáridos, algunos aminoácidos, etc. Sin embargo, lo más importante de la bilis van a ser los ácidos biliares. Ojo con este detalle, no confundan bilis con bilirrubina. La bilirrubina es un componente de la bilis y que deriva de la degradación de la hemoglobina. Ojo con ese detalle. La hemoglobina se degrada y produce bilirrubina que se va a incorporar a la bilis. Pero la bilis es una secreción mucho más amplia con otros componentes y mucho más compleja. Pero aquí viene lo importante. Cuando hablamos de bilis, nosotros principalmente hablamos de sales biliares o ácidos biliares que son indistintos, son iguales. Ácido biliar o sal biliar es lo mismo, ¿ya? Existen dos tipos de ácidos biliares, los primarios y los secundarios. Los ácidos biliares primarios son aquellos que se forman en el hepatocito y los ácidos biliares secundarios son aquellos que se forman de los primarios cuando son degradados por las bacterias del intestino. Es decir, el hepatocito va a producir el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Y una vez de que estos ácidos biliares primarios llegan al duodeno, van a sufrir un proceso de degradación
a través de las bacterias que se encuentran en esa zona y las van a transformar en ácido desoxicólico y en ácido litocólico. ¿Ok? Y estos ácidos secundarios se pueden unir a proteínas como la glicina y la taurina para formar sales biliares. Si bien dijimos que los ácidos biliares son iguales que las sales biliares, en lo único que se diferencia es en el acoplamiento de un aminoácido a ellos. Esto lo vamos a aclarar en la siguiente gráfica. Miren, el colesterol que va a ser degradado en el hígado va a convertirse en ácido cólico o en ácido queno desoxicólico. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con todo esto? Pues el hígado va a participar en la degradación del colesterol para su excreción. ¿Y cómo lo va a excretar? Lo va a hacer por medio de la transformación del colesterol en ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios son aquellos que se originan en el hepatocito y son producidos a partir del colesterol. Tenemos el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico. Estos son los ácidos biliares primarios que se originan del colesterol. Cuando llegan al intestino, cuando la vesícula biliar se contrae por la colicistoquinina y se libera en la segunda porción del duodeno, toda sa bilis que está conformada por ácidos biliares se va a degradar por las bacterias en ácidos biliares secundarios. Ácido que correspondientes. Muy bien, jóvenes, con eso terminaríamos este breve repaso de las generalidades de lípidos y proteínas. Espero que les haya sido muy provechoso y si tienen alguna duda o algún comentario, estamos listos para escucharlos. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Pueden activar su micrófono. Lina, tu micrófono se encuentra apagado. Hola. Bueno, no habiendo ninguna pregunta ni duda, agradecer, ¿no?, la participación del auxiliar Mauricio Torres. Hay una pregunta, dice, ¿podría repetir lo de las sales biliares, por favor? Claro. Mira, ¿cuál es la diferencia entre un ácido biliar y una sal biliar? Los ácidos biliares son producidos por el hepatocito, que son el ácido cólico y el queno desoxicólico. Estos se convierten en ácidos biliares secundarios cuando son transformados por las bacterias del intestino en ácido desoxicólico y litocólico. Cuando las sales biliares secundarias se unen a un aminoácido en el intestino, como ser la glicina o la taurina, recién van a formar sales biliares. Son un tipo de variedad de los ácidos biliares con la diferencia de que están unidas a aminoácidos. Cuando el ácido desoxicólico se une a la glicina, va a formar una sal biliar. Lo mismo va a pasar con el ácido litocólico. Cuando se une a la taurina, va a formar una sal biliar. La función de estas sales biliares es facilitar la reabsorción de lípidos provenientes de la dieta. Porque ustedes saben que si nosotros consumimos lípidos, estos no son liposolubles, por lo tanto van a estar dispersos en forma de gotitas de grasa. Pero las sales biliares van a acoplar a estas gotitas de grasa que se encuentran en el bolo alimenticio y que se encuentran dentro del intestino, las van a agrupar en micelas para que puedan ser absorbidas de
manera mucho más sencilla. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, Lina, parece que eso sería todo. Bueno, agradecer, ¿no? Nuevamente tu participación, por brindarnos tan excelente ponencia y que nos ayuda, ¿no? A fortalecer tanto nuestros conocimientos como a despejar quizás algunas dudas que teníamos. Y esperamos tenerte pronto en alguna otra ponencia que se te invite, agradecido con usted por aceptar, ¿no? Igual, de igual manera, agradecer a todos los participantes, porque sin estudiantes tampoco podríamos hacer una ponencia, así que, bueno, muchas gracias y si tenés algo más para complementarnos. Bueno, agradezco la invitación y espero que esta breve explicación les haya sido de mucha ayuda. Siempre estaré dispuesto para colaborar con estas actividades que contribuyen a la academia, ¿no? Y bueno, me despido de todos los participantes, que tengan una excelente noche y bueno, cuídense. Un abrazo a todos y gracias, Lina. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mauricio.